Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien en este día miércoles 24 de octubre, si no me equivoco. A ver, porque yo para la fecha, la verdad que me dicen en mi familia que no soy muy exacto, ¿viste? Ya le erraba. 25 de octubre del año 2023. Es bueno porque de pronto no me acuerdo de mi cumpleaños y no tengo que invitar a mucha gente, pero después me acuerdo tarde y de todas maneras tengo que hacerlo. Bueno, más allá de este chiste bastante malo, tengo otros chistes. Son chistes bastante más malos, inclusive, pero perniciosos para nuestra República Oriental del Uruguay, pero muy perniciosos. Vamos a intentar de a poco desglosar este asunto, que es con motivo de una declaración de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, hace pocos días, digamos que sometido a la consulta de una periodista respecto al caso de Charles Carrera. Respecto a aquel caso de Charles Carrera en relación a Víctor Hernández, aquel ciudadano uruguayo, por supuesto, vivo, actual, que pasando cerca de una casa en La Paloma, en la cual se estaba realizando una fiesta orgiástica que comprometía a jerarcas del Ministerio del Interior, de aquel ministerio de Eduardo Bonomi, a comisarios, a empresarios con narcotraficantes y prostitutas, en un festejo que según los testigos del lugar, los vecinos del lugar, que son un montón de testigos, era frecuente. No fue un hecho aislado incluso, era una práctica frecuente. De acuerdo a ese hecho, es decir, a esa circunstancia festiva, pasa un transeúnte cerca de esa casa, un muchacho de profesión albañil, Víctor Hernández, y recibe un disparo. Ese disparo le provoca un deterioro en su salud al extremo de modificar sustancialmente su calidad de vida, dado que queda en una condición médica lamentable, en una condición sanitaria que le perjudica para siempre su calidad de vida, su capacidad de trabajo, es decir, quedó parapléjico, en silla de ruedas, lesionándole la espina dorsal, el sistema nervioso, y queda inválido de sus piernas. Ese muchacho va a ser internado en el hospital de clínicas. Esa internación no surte los efectos que esperaba su familia y él, por supuesto, no tuvo las atenciones adecuadas, se demoró muchísimo en atender esa situación y quizá empeoró a raíz de la mala praxis que se realizó también en el hospital de clínicas. Más allá de que hubiera sido una lesión grave y hubiera quedado de todas maneras con dificultad, quizá algo menor a esto, no se sabe, quizá una renguera, quizá una minusvalía temporal y no crónica, no se sabe. Lo cierto es que a raíz de todos esos hechos quedó en una situación de deterioro notorio de su salud, una lesión grave, que es delito, además, un delito importante, digamos. En ese sentido, plantea la familia de Víctor Hernández en conversación en aquel entonces con Charles Carrera, que era el tercero en importancia en el Ministerio de Bonomi, era así como el secretario de las Relaciones Públicas, el director de Convivencia Ciudadana, no recuerdo exactamente, era un tercer cargo de mucha importancia. Y en ese sentido era el que precisamente tomaba relación con estas cosas. Y conversando con él le dice a la familia que van a hacer la denuncia porque evidentemente necesitan dinero, quedó lesionado gravemente, iban a hacer una denuncia penal por un lado y también una demanda indemnizatoria, según el abogado les aconsejaba, una demanda por daños y perjuicios. Evidentemente él ya no iba a poder trabajar como albañil, todos los gastos en los que incurrieron, el daño físico irremediable ya, irrecuperable. Y en ese sentido, Charles Carreras decide que pueden ingresar a otro hospital. Ellos le dicen que ya están muy cansados de esto, venía hace mucho tiempo la cosa, ya era irremediable esa lesión, y que iban a ir directamente por la vía judicial, por lo menos para obtener una indemnización, algo que fuera muy relativamente compensatorio del hecho ocurrido. Lo cierto es que Charles Carrera se pone en conversaciones con otras autoridades y decide rápidamente, prontamente, trasladarlo al hospital policial. Y ahí lo aloja.
en una suite de lujo, que son esas suites de recuperación precisamente para policías que tienen heridas graves, que tienen este tipo de lesiones o que están en situaciones aún más complicadas. Por lo tanto, se trata de verdaderas salas que son prácticamente como digamos, una habitación de hotel, donde ahí tienen todo, tienen incluso su cocina, el baño privado, equipada como realmente como un salón de hotel, como una habitación de hotel, con todas las comodidades, con todos los lujos. Bueno, pero a ese tipo de salas especializadas en recuperaciones, con fisiatría, con tratamientos específicos, con medicación específica, que pueden estar prolongado tiempo, y así a cualquier sala del hospital policial solo pueden ingresar a recibir servicios sanitarios, es decir, servicios médicos y de enfermería, quienes están abonados al hospital policial en calidad de miembros activos de la policía, es decir, del personal operativo, y también de policías retirados, inclusive su familia también tienen el derecho exclusivo de atenderse en ese hospital, que es un hospital precisamente de la familia policial. Civiles no pueden ingresar ahí. No podemos ingresar civiles y atendernos, siquiera cumpliendo funciones públicas, siquiera cumpliendo funciones de alguna autoridad pública, ni el propio ministro del Interior puede atenderse en el hospital policial. Eso tiene que estar claro. En este sentido, Charles Carrera viola todo eso, viola absolutamente eso, pero no se queda ahí la cosa, sino que además hacen hacer, o hace hacer en verdad, con, digamos, la dimensión de autoridad que es él en ese momento, con la importancia de autoridad, evidentemente ordenó que se hiciera un documento público que diera la imagen, la sensación de que se trataba de un agente de policía. En ese documento público de ingreso al hospital policial figura Víctor Hernández como un egresado de la policía en calidad de agente de policía. Eso en sí comporta algo muy delictivo como lo anterior, como hacerlo ingresar a un hospital policial que no corresponde porque es un civil, y a su vez simular mediante una documentación con toda la formalidad y la apariencia de un documento público real que es agente de policía, cuando no lo es. Está simulando, por eso empleo el verbo simular. Está falseando la situación, pero le da apariencia de situación real. Le da apariencia de documento efectivamente cierto. No sabemos si ese documento está certificado, debe estar certificado, evidentemente, por la autoridad policial, etcétera. Todo eso comporta varios delitos. Nuestro Código Penal tiene para este tipo de situaciones una figura penal que es el concurso real de delitos. Es decir, cuando varias figuras delictivas en la comisión de actos que una persona lleva adelante, lleva a cabo, está configurando varios delitos, como si fuera una especie de fabricación en serie de delitos, una lista de delitos que vas cometiendo cuando realizás determinados actos y superponés un delito en otro, vas imbricando, digamos, una actitud delictiva en varias capas delictivas, en distintos delitos que concurren todos en esas acciones. Todo eso, de acuerdo a lo que veo, de acuerdo a lo que se testimonió, de acuerdo a lo que se testimonió en un programa en nuestro país de mucha incidencia, de mucho impacto, que es un programa de investigación periodística, como el de Ignacio Álvarez en Santo y Seña, todo esto quedó claramente demostrado con la documentación de todo esto. Cuando se puso en pantallas la documentación, la fotografía de ese documento en el cual Víctor Hernández figuraba como agente de policía para hacer ingresar al hospital policial y recibir un tratamiento de 3 años con los gastos del hospital policial y a su vez bonificado en 20.000 pesos, si no me equivoco ahora, creo que eran 20.000 pesos por mes más otras bonificaciones. Por lo tanto, y estamos hablando ya de varios años atrás, por lo tanto, el Estado uruguayo gastó dinero en lo que no correspondía, evitándose por esa vía
precisamente ir a la justicia y denunciar lo que le había pasado para que la justicia decidiera lo que tenía que indemnizarle por la vía civil, lo que tenía que repararle por daños y perjuicios, quizá daño moral, no sé, todo eso se tenía que dirimir en la justicia y en lo penal determinar quiénes cometieron ese concurso de delitos, esa suma de delitos que luego son tasados en la tasa delictiva y por lo general se pena con la pena del delito que tiene mayor pena y se le pueden sumar de los otros delitos una cantidad que no supere las 2/3 partes del máximo de la pena del delito que tiene más pena. Pero este es un tema técnico que no quiero complicarlos. Lo cierto es que acá hay muchas figuras delictivas que se reúnen a su vez en la figura de Charles Carrera. Eso demostrado con los testimonios de la familia de Víctor Hernández, con el propio damnificado Víctor Hernández, con la documentación que se mostró en ese programa, con testimonios, con testigos, que como yo decía en un programa, son a granel, porque pueden llamar a varios testigos de esa zona poblada de La Paloma, que estaban cansados de denunciar esas fiestas orgiásticas que eran muy bullangueras, mucho ruido, 2 por 3 disparos, y eran las 3, 4 de la mañana, días de semana, y embromaban bastante al barrio. Todo eso sale en ese programa, eso moviliza una vez más al Ministerio del Interior desde Asuntos Internos, que redinamiza una denuncia penal por ese hecho que había quedado, evidentemente, en las fiscalías de Freezer de color rojo, congelada, frisada. Bueno, Asuntos Internos reanima toda esa acusación, a su vez el Frente Amplio se reúne, digamos, como si fuera una gran columna, encolumnando o detrás de Charles Carrera y acusando al ministro del Interior, ya que ya era Heber, acusando al ministro del Interior por esa actitud asumida de querer hacer un lobby político y empezaron entonces con las expresiones del lobby político, de la persecución política. El propio Charles Carrera salió varias veces con el típico ceño fruncido que tiene de hombre siempre enojado y amargado. Yo no sé si toma demasiado mate todos los días, pero siempre está muy amargado y decía que era víctima de una persecución política y que estaba de moda, recuerdo lo había instalado eso Cristina Fernández de Kirchner, emplear la expresión de cancelación cultural típicamente marxista o neomarxista es judicializar lo político. Judicializar lo político. Cuando se trataba a las claras de hechos criminales, de un concurso delictivo que tenía el mérito de una denuncia penal. Claro, ahora tenemos la gran interrogante, siempre la incertidumbre, tenemos la falta de garantías de este sistema fiscalista que no te brinda las garantías de un juez que sí se debe ceñir al debido proceso, so pena de ser responsabilizado gravemente por no llevar adelante todas las etapas de un proceso penal o de un juicio penal, cumpliendo con los mandatos generales de la Constitución y lo que mandaba realizar el antiguo Código del Proceso Penal que se ceñía a la Constitución de la República. Con esa gravedad contamos hoy los uruguayos desde que se instaló en el año 2017 este sistema de fiscalías acusatorias adversariales que no nos brindan ninguna garantía a ninguno de nosotros en temas penales. Por lo tanto, esas no garantías o esa falta de garantías también se dan en estas situaciones porque ante ello los uruguayos no tenemos posibilidad de saber a ciencia cierta qué determina nuestra justicia respecto a Charles Carrera, y todo pasa al ámbito de las expresiones de cancelación cultural de cuño neomarxista, a decir judicialización de la justicia, a persecución política, cuando en verdad están politizando un tema de estricta naturaleza penal. Están llevando a la práctica de un conventillo político un hecho muy lamentable, grave realmente, porque compromete autoridades del Ministerio del Interior, nada más y nada menos, en hechos delictivos, en un concurso de hechos delictivos. Lo cierto es que hoy por hoy hay una comisión investigadora por el hospital policial. Coalición cree que hubo abuso de funciones y uso indebido de dineros públicos. Y se quedan cortos, me parece, ¿eh? Señor Gandini y doctora Bianchi, se quedan cortos.
Los legisladores que integraron la comisión propondrán al Senado presentar a la Fiscalía y la JUTEP los posibles hechos delictivos durante la gestión de Charles Carrera en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior. A casi un año de iniciar su trabajo, la comisión investigadora que indagó en las presuntas irregularidades del ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior. ¿Ves? Acá tenés el cargo que tenía. Director General de Secretaría, nada más y nada menos. El director general de Secretaría, Charles Carrera, comisionó todos estos delitos según fue demostrado con, bueno, mucha evidencia, con mucho dato probatorio, todo lo que ocurrió, pero lamentablemente todo eso no prosperó en este sistema de justicia fiscalista. No prosperó ahí. En tanto la justicia no pueda prosperar, no se expida, los uruguayos solo quedamos sometidos, quedamos constreñidos, quedamos limitados a este ámbito, al ámbito de la opinión periodística, al ámbito del análisis de los que algo sabemos de estos temas, quedamos sometidos al ámbito de las conjeturas, de las opiniones y de las opiniones de unos y otros, armándose el caldero hirviente de voces conventilleras que embarullan, hacen ruido, calientan el ambiente, pero no pasa nada. Luego todo se enfría en el freezer de color rojo de las fiscalías de la, cuesta ya decirlo, República Oriental del Uruguay. República que está escrita en la Constitución, pero que no se aplica en los actos administrativos, en los actos de gobierno, en los actos judiciales. No se está aplicando. Respecto a todo esto, ¿qué dijo Fernando Pereira? Que no se tiene que seguir embromando con esto, que cómo insisten con este tema, que hay que ser más flexibles, que el Frente Amplio había asumido la actitud de ser más flexible en este tipo de situaciones vinculadas a trámites, a gestiones administrativas, que no hay que estar en rigor tan ceñido a lo que dicen los reglamentos y que no se puede ser tan rígido. Fíjense, toda la baraúnda de palabrerío, de un, digamos, una especie de neolenguaje, si vos querés, empleado ahí oportunamente, un neolenguaje típicamente marxista, hoy por hoy neomarxista, que justifica, que justifica el delito, justifica el delito, justifica la criminalidad. Porque a este concurso real de figuras delictivas, llámese falsificación de documento público, falsificación ideológica de documento público. Vamos a leer ahora en un ratito el Código Penal en esas tipificaciones delictivas. Hay tráfico de influencias, abuso de funciones, defraudación al Estado, delitos contra la fe pública y a su vez obstrucción a la justicia con toda esta maniobra, obstrucción a la justicia y a su vez el pago indebido de dinero del Estado a un ciudadano que tenía que por otra vía recibir todo ese dinero por los daños y perjuicios recibidos. Impresionante. A eso Fernando Pereira le llama ser más flexibles y llega a manifestar lo que hizo Charles Carrera era una política general que aplicaba el Frente Amplio, precisamente en ese criterio de la flexibilidad, de resolver con más prontitud estos temas administrativos. Era una política general que aplicaba el Frente Amplio, no es un tema que lo tenemos que vincular a Charles Carrera. Charles Carrera estaba ceñido, se debía a esa política, una especie de política, no sé si llamarla pública, pero no, no era, una política de hecho. ¿Qué política era? La política general, dijo, una política general que aplicaba el Frente Amplio. Bueno, las políticas generales no existen, a no ser que estén en el ejército, quizá, pero no hay política general. O hay política pública o política de Estado. La política pública es la que un gobierno define a través de actos administrativos o de sus propias leyes, encarando un tema determinado como un tema legislado, como un tema que pasa a regir institucionalmente en el país, una política pública, en energía, en lo financiero, en lo judicial, como lo hicieron ellos en el 2017. Ahora, esto no se trata de ninguna política,
Estos son maniobras delictivas. Ahora, Fernando Pereira le llama a maniobras delictivas flexibilización de acuerdo a una política general del Frente Amplio que llevó adelante Charles Carrera. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, a medida que pasan estas cosas, que estos personajes con este tipo de gobiernos instalan estas expresiones y estas conductas políticas, el umbral del coto al delito en una sociedad, digamos que el umbral de tolerancia al delito pasa a ser cada vez más lábil, más amplio. Va ganando terreno el delito, la actitud delictiva, porque se la pasa a nombrar de otra manera, se la menciona como flexibilidad, como que no hay que ser tan rígido, como que era parte de una política general que aplicaba el Frente Amplio para estas cosas. Tampoco se trató de flexibilizar ningún trámite, no se trató de flexibilizar una actitud administrativa. Acá era directamente la comisión de delitos, ocultar lo que pasó desde un disparo con una persona que quedó parapléjica, con mala praxis médica y que lo ocultan prácticamente durante 3 años en el hospital policial con una simulación documentaria, introduciéndolo en calidad de agente policial cuando no lo era, cuando Víctor Hernández simplemente es un albañil que ahora está cumpliendo otro rol a través de un empleo que le dio la Intendencia de Rocha, afortunadamente para él y para su familia, porque no puede ya cumplir más el rol de albañil, no puede subirse un andamio, una escalera, no tiene las posibilidades para cumplir con esa tarea. Por lo tanto, recibió daños en su persona, en su salud y también en su capacidad de trabajo. Todo eso se ocultó, o sea, obstrucción a la justicia, falsificación de documento, tráfico de influencias, abuso de autoridad. ¿Qué más querés? Y después te dicen que esto es flexibilizar una acción administrativa o una vía administrativa, eso evidentemente es abrir el campo de acción al delito e ir generando, si eso persiste en la población, la sensación de naturalizar o de resignarse también a ese tipo de actitudes delictivas y permear entonces actitudes cada vez más criminales y mafiosas dentro ya del gobierno del país. Eso es lo que declaró Pereira. Inclusive Pereira, al decir eso, la complica más porque nos manifiesta claramente, él confiesa, sin querer hacerlo, que el Frente Amplio fue una sistemática actitud política criminal, que el Frente Amplio llevó adelante cantidad de hechos que son delictivos y que les dan ante la opinión pública la apariencia de flexibilidades, de ser más prácticos. No, son más prácticos para cometer el delito, eso sí, y son muy habilidosos para declarar a la opinión pública, a la gran opinión pública, lo que la opinión pública recibe desprevenidamente y que no todos pueden en poco tiempo tamizar esto, racionalizarlo y decir, che, estamos ante hechos muy graves y ante, digamos, pseudo autoridades que nos están manejando el país y mintiéndonos a la cara descaradamente y con cara de póker. Eso es lo que está pasando en nuestro país con las izquierdas organizadas, con el PIT-CNT-FA, Made FSP. ¿Se acuerdan? Made FSP, hecho en Foro de San Pablo ahora. Este PIT-CNT-FA es una nueva modalidad, es 2.0. Está hecho en el Foro de San Pablo y tiene todas las estrategias del Foro de San Pablo, a nivel mediático, a nivel del lenguaje, a nivel de la actitud política. ¿Eso lo sabe la coalición de gobierno? ¿Esto lo sabe Gandini y la doctora Bianchi? Porque llegan tarde, después de un año, desde el freezer de las Fiscalías Rojas, cuando ya se hicieron varias denuncias por este tema, y fíjense que si yo estoy hablando de todo esto, es porque ya sabemos todo lo que pasó. Y ahora en un cuarto año de gobierno van otra vez por este mismo tema. Impresionante el Uruguay, ¿eh? Pero claro, no se preocuparon los senadores y diputados de este gobierno de cambiar urgentemente el Código del Proceso Penal, que es inconstitucional. No se dedicaron a eso. No se preocuparon por modificar este Código del Proceso Penal que pervierte todas las garantías del debido proceso, que las impide, que las deja de lado con esa primera etapa fiscal acusatoria adversarial. Los fiscales son acusadores, son parciales, no son imparciales como un juez. Los fiscales están para acusar.
Los fiscales son discrecionales, no son técnicos, no son como un juez técnicos e imparciales, que llevan adelante todas las etapas de un juicio penal en rigor, so, so pena de ser evidentemente castigados por no cumplir con las instancias que exige un código del proceso penal como corresponde. No se preocuparon de eso, se preocupan del hecho final y no se preocupan de las consecuencias que esto tiene mientras siga este código del proceso penal. Delitos contra la fe pública, capítulo 2, falsificación documentaria, artículo 236, falsificación material en documento público por funcionario público. El funcionario público en ejercicio, que ejerciendo un acto de su función, hiciere un documento falso o alterare un documento verdadero, será castigado con 3 a 10 años de penitenciaría. Quedan asimilados a los documentos las copias de los documentos inexistentes y las copias infieles de documentos existentes. Falsificación o alteración de un documento público, artículo 237, por un particular o por un funcionario, fuera del ejercicio de sus funciones. El particular o funcionario público que fuera del ejercicio de sus funciones hiciere un documento público falso o alterare un documento público verdadero, será castigado con 2 a 6 años de penitenciaría. Artículo 238, falsificación ideológica por un funcionario público. El funcionario público que en el ejercicio de sus funciones diere fe de la ocurrencia de hechos imaginarios o de hechos reales, pero alterando las circunstancias o con omisión o modificación de las declaraciones prestadas con ese motivo o mediante supresión de tales declaraciones, será castigado con 2 a 8 años de penitenciaría. Por lo tanto, acá, falsificación de documento público hay, de parte de funcionario público. Quizá todo eso, además, debe estar deslizado por un tráfico de influencias, abuso de funciones. Falsificación de documento público. Quizá falsificación ideológica, porque en ese documento también pueda haber otro añadido que diga cómo se sucedieron los hechos y por qué quedó en esa situación el agente de policía. Es decir, está mintiendo el relato. Eso es la falsificación ideológica. No lo sabemos. Sabemos que hay una falsificación documentaria que lo pone a Víctor Hernández como un agente de policía cuando nunca lo fue. No hizo ningún curso policial, no egresó de la policía, era un albañil. Obstrucción a la justicia, evidentemente. Abuso de funciones, concurso real de delitos. Bueno, eso no es flexibilidad, Pereira. Esos son delitos. Eso es delito, es delictivo. Y eso lo tiene que dirimir la justicia, no el fiscalismo. Gandini, Bianchi, no el fiscalismo, la justicia, que ustedes nos encargaron de traernos de nuevo al Estado uruguayo. Entonces, están simulando un conventillo de un debate que a los uruguayos no nos conduce a nada, a perder el tiempo y a burlarse en la cara de una población que está sometida a las faltas de garantías, como más de 73.000 familias con graves problemas en este tema, desaparecidos también en estos años. Por lo tanto, de República Oriental del Uruguay nos va quedando el nombre en la tapa de la Constitución de la República. Pero mientras sigamos aceptando el neomarxismo institucionalizado en el país, que lo hicieron durante esos 15 años gradualmente, y que ustedes les dieron los votos para leyes que requieren votos porque son de mayorías calificadas o especiales, hoy calladitos la boca, no tocaron un ápice lo que tenían que haber sido reformas estructurales de políticas centrales que nos devolvieran el Estado de Derecho que tenemos mandatado por la Constitución de la República, por nuestro Código General del Proceso, por nuestro Código Civil, por nuestro Código de Comercio, por leyes de orden público, que están siendo brutalmente burladas por leyes extrañas que entraron a combinar desde la perspectiva marxista de las nuevas legiones de juristas marxistas que va formando la UDELAR hace décadas. Mirá que Uruguay tenemos, no estamos tan lejos de Argentina, ¿eh? No se crean que Argentina es el único país corrupto y con todos los problemas. Acá estamos igual. Lo que pasa es que somos un país chiquito que se sabe vender para afuera y como no toma tanta resonancia porque es un país chiquito, queda todo acá en casa. Y además no tenemos prensa que ventile esto porque tampoco hay periodistas tan especializados en estos temas para saber preguntar y repreguntar y no naturalizar, como están haciendo, estas aberraciones jurídicas. Que ahí está la gran corrupción de nuestro país. La corrupción es legislativa. Es legislativa la corrupción. Por lo tanto, es política. Bueno,
Vamos a una pausa, Ramón, si te parece, y vamos a quedarnos con una nota que es muy importante con el coronel y licenciado Alfredo Bravo respecto también a otro tema muy grave vinculado al presupuesto de las Fuerzas Armadas, a las funciones que cumplen, lo mal que las cumplen por un montón de deficiencias presupuestales y lo mal atendidas que están, y lo bien que hacen las cosas porque a pesar de todo ello hay realmente un cuerpo de militares que están con la camiseta puesta y que tratan de hacer lo mejor que pueden y cuando se les solicitan sus servicios lo hacen, como pasó ahora con el rescate de uruguayos en Israel y con esos vuelos del Hércules, por ejemplo, o cuando hay un incendio y ahí está el ejército, o cuando hay que salir a limpiar las calles de estos ineptos que hace 34 años que nos gobierna Montevideo y cuando había problemas con la basura, allá tenían que salir, como dice groseramente y de modo vulgar el común de la gente adoctrinada, que salgan los milicos a la calle. Cuando los precisamos, los milicos a la calle, pero cuando no los precisamos, los milico a la cárcel. Todo es un desastre. Vamos a conversar de todo esto con el coronel y licenciado Alfredo Bravo. Quédate ahí.